Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Vamos a empezar este tiempo bien lindo, a preparar el corazón para recibir la palabra de Dios, una palabra bien bella. Amén. Así es que vamos al libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, y lo dejamos allí abierto y oramos y ponemos la predicación en manos del Señor. Cuando estén allí en Génesis 1 pueden decir amén. Muy bien. Te damos honor y te damos gloria, Señor Dios eterno, tú que hiciste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del pacto y de las promesas. Padre y Señor, que enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados, que le resucitaste con poder al tercer día, Señor, y que hoy estás, Señor, junto a tu trono de gloria, pero que nos dejaste tu Espíritu Santo para pastorearnos. Tú que estás en la tierra, Espíritu Santo, tú que llenas todo con tu presencia y con tu plenitud, te pedimos, glorifícate. Yo soy obediente, Señor, parándome en este lugar, abriendo mi boca para que tú la llenes. Atamos todo espíritu de error, de confusión, de engaño, de mentira, todo espíritu ladrón de la palabra, todo espíritu de herejía, de blasfemia, todo espíritu de mentira, lo atamos y lo enviamos al abismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te pedimos, glorifícate, Señor Dios. Revélanos hoy tu amor, tu carácter, tu plan, tu propósito, Señor. Habla hoy a los corazones, Espíritu Santo de Dios. Danos oídos para oír lo que hoy tienes que hablarnos. Ponemos todo en tus manos. La gloria es únicamente tuya, Dios. Solo a ti pertenece, Señor. Este es un vaso de barro que se dispone para que tú lo llenes de tu excelencia. Pero el tesoro, la grandeza, la honra y la plenitud es solo tuya. Recibe la alabanza, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Pues les doy la bienvenida a todos. Y hoy el Señor me dio un tema muy bonito para hablar. Una palabra muy linda. Me lo puso a última hora. Y bueno, yo soy obediente en lo que el Señor, yo siento que Él quiere hablarnos. Y estaba un poco enredado con el título del mensaje y estaba así como porque Dios había como puesto cosas en mi corazón y había visto y había sentido cosas, entonces, pero no sabía qué título ponerle a la enseñanza y el Señor me lo puso esta mañana. Así es que antes del culto pude realmente como entender hacia dónde el Señor iba a dirigir esta palabra del día de hoy. Y el mensaje tiene un título que es Dios nos lleva del caos a la gloria. Dios nos lleva del caos a la gloria. Y lo curioso de esta enseñanza es que es un paralelo entre la forma en que Dios ordenó la creación que hoy vemos. La creación de Dios y nuestra vida, el cristianismo, están en paralelo. La creación de Dios es como un prototipo de lo que es su obra, su creación en nosotros, los creyentes. Amén. Es un paralelo, es un prototipo, es un modelo. Entonces vamos a ir viendo los puntos en los cuales el Señor va creando y va haciendo las cosas con un propósito y en un orden, porque realmente Él sabe a dónde va a llevar todo. Y así lo hace en nosotros. Amén. Así es que yo quiero pedirles que le digan a la persona que tienen al lado, el desorden, digan a la persona que tienen al lado, el desorden, la mediocridad, la indisciplina y la flojera solo llevan a la destrucción. Pero el orden de Dios es perfecto. El orden de Dios es perfecto. Vamos entonces a comenzar en el versículo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí usted cambie la tierra por su nombre. Y Carlos estaba desordenado y vacío.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Cómo estaba esta creación? Y debemos entender algo. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una distancia en tiempo de tal vez miles o millones de años. No lo sabemos. Pero entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 de Génesis hay una gran separación en el tiempo. Y cosas que la Biblia nos habla en otros textos, como en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, en Lucas capítulo 10, en Apocalipsis. Dios nos da ideas de lo que sucedió entre estos dos versículos. Hubo un intervalo en el tiempo. Y sabemos que esta creación en la que nosotros vivimos, según la Biblia, es la segunda creación. Ya lo sabemos. Por simple deducción en el texto que estamos leyendo, Dios crea el cielo y la tierra, pero dice que la tierra está desordenada y vacía. La palabra allí desorden hace referencia a que algo que Dios creó en un inicio, con su sello y su característica, como lo vamos a ver en los versículos, que todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera, algo que Dios hizo fue desordenado, fue destruido, fue dañado. Y Dios, que es un Dios de orden, Dios que es el Dios de la vida, el Dios del poder, el Dios de los planes y de los propósitos, el Dios de la sabiduría, este Dios tan grande que tenemos, no se queda conforme cuando algo que Él hace se sale de su rumbo, pierde el propósito para el cual Él lo creó, cae en las manos equivocadas y es destruido. Dios no se queda con eso. Dios, desde antes de crear las cosas, ya tenía el conocimiento de lo que sucedería, y desde antes de crear las cosas ya tenía el plan para solucionar los problemas que vendrían. Ese es el Dios que tenemos. Por eso nosotros debemos ver en la creación que hoy podemos observar, cada vez que la humanidad hace un telescopio aún más grande, cada vez que envían esos telescopios que ahora con los paneles solares son alimentados de energía de poder, son su fuente de poder y pueden viajar distancias inimaginables, y mandan imágenes y mandan datos que hacen que la ciencia vuelva y replantee todas sus teorías y sus posturas en cuanto al tamaño del universo, que es inimaginable. Cada vez que el hombre procura avanzar un poquito más hacia qué tan grande es donde vivimos, encuentra nuevas distancias, nuevos desafíos. Y ese es nuestro Dios. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta creación habla de un creador con un poder ilimitado, pero también con un propósito y un orden perfecto, exacto, preciso, el cual el ser humano no puede ni siquiera imitar. Trata al ser humano, pero es ridículo frente al poder y a la magnitud de lo que Dios ha demostrado en su propia creación. Ahora quiero decirles algo, esa creación son ustedes y soy yo. Somos criaturas de Dios. Pero como criaturas de Él, nos pasó lo mismo que le sucedió a la tierra aquí entre el versículo 1 y el versículo 2. Dios nos creó con un propósito. Pero dentro de la libertad que Dios dio a todos sus seres que Él creó, porque sabemos que hay seres físicos y carnales, pero sabemos que hay seres también espirituales. En ambos reinos, tanto en el espiritual como en el material, Dios estableció que todas sus criaturas tendríamos libertad, que podríamos escoger, decidir
Y que en ese sentido, Él juzgaría nuestros actos. Pero Él también prometió ser guía, ser ayuda, ser apoyo, ser rescate, darnos dirección, levantarnos cuando cayéramos, perdonarnos cuando pecáramos, salvarnos cuando estábamos perdidos. Él prometió todo esto por amor a su creación. Así es que debemos entender que hay una gran diferencia entre criatura e hijo. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la fe de Jesucristo, de su vida perfecta sin pecado, de su sacrificio perfecto delante de Dios, sacrificio para perdonar nuestros pecados, sangre derramada para limpiar el pecado nuestro. En la fe en ese sacrificio, en la fe en el nombre de Jesús, en su resurrección, en su segunda venida, en esa fe nosotros somos perdonados por Dios y pasamos de ser simplemente una criatura, una creación, a ser sus hijos. Romanos capítulo 8 nos va a decir que recibimos el espíritu de adopción, espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Y ahora este Dios creador tan perfecto y tan poderoso que creeríamos tan lejano, ahora se hace cercano y nos llama hijos, y nosotros le decimos Abba Padre. Y aprovecho para corregir un gran error que tienen muchos cristianos. Cuando hablan de Dios y toman la palabra Abba Padre para decir papito Dios. Es una pésima traducción. La palabra Abba no significa papito Dios. La palabra Abba es una palabra en el hebreo que es única. Y que cuando nos dice Abba Padre, Abba Dios, está hablando de la paternidad, del amor, del cariño, de la protección, de la ternura, de cómo nos quiere acercar este Dios y hacernos hijos. Pero no significa papito, porque es una palabra en la cual exalta la autoridad de nuestro Dios. La palabra papito lo hace confianzudo. Es una muy mala traducción. Pero la palabra Abba dice, este Dios todopoderoso es mi Padre y yo soy su hijo. Amén. Para que nunca se dejen confundir. Ahora, vamos a ver que en el orden de Dios, hay propósito. Amén. En el diseño de Dios hay un desarrollo al cual Él quiere llevarme de algo malo a algo maravilloso, perfecto. Y lo vamos a ver aquí en el Génesis. Y lo vamos a aplicar en nuestra vida. La tierra está desordenada y está vacía. Y yo cambio la palabra tierra por mi nombre, Carlos. Y yo vuelvo en el tiempo 16 años atrás. Antes de conocer a este Dios tan poderoso, viviendo en la religión católica romana en la cual nací, me bautizaron sin pedirlo, sin preguntarlo, simplemente un niño, como parte de la tradición familiar, cultural, religiosa. Fui bautizado, hice una primera comunión y asistí a los cultos por la tradición que había en la familia. Pero nunca conocí a este Dios, nunca conocí su palabra, nunca supe lo que Él había hecho por mí. Lo vi en películas, lo escuché, lo veía en las estatuas, pero no lo entendía.
Nunca nadie se sentó a explicármelo. Nunca nadie se sentó a decirme que este Dios tan grande tenía un propósito conmigo. Y que yo era un rebelde y que por mi pecado merecía la muerte. Pero que este Dios tan grande había enviado a su Hijo a morir por mis pecados para darme vida. Que hay una vida eterna. Y que la única forma de estar con este Dios y tener un lugar en su reino es a través de la fe en Jesucristo. Nunca se me explicó esto. Sabía los rezos, sabía los rituales, las ceremonias, pero no lo entendía. Y un ejemplo muy sencillo es cuando llegaba uno en la misa a la parte del salmo responsorial. Y no sé cuántos se acuerden de esa parte. El sacerdote católico leía una parte y uno debía responder el resto. Y él leía un versículo, él decía, el salmo responsorial de hoy es el salmo tal. Y entonces abría. Entonces él decía, y Señor rescata a su pueblo. Y entonces venía la respuesta del pueblo de Dios. La respuesta de la iglesia, de los congregantes. Entonces uno tenía que decir el otro versículo. Sí, Señor, ven pronto y salva a tu pueblo. Como pues eran auditorios grandes y había un buen número de gente, uno casi nunca entendía lo que estaban diciendo. Y lo que hacía era, escuchaba lo que el cura decía y uno repetía. Y esa fue la religión en la cual crecimos. Haciendo, diciendo cosas, repitiendo rezos que ni siquiera entendíamos. Haciendo cosas sin comprender el propósito, el sentido que eso tenía, simplemente haciéndolas porque había que hacerlas. Pero Dios, que vio que nuestra vida estaba desordenada, que no sabíamos cuáles eran las metas en nuestra vida, que estábamos sin sentido, que vivíamos en medio de una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, en donde el pecado sobreabunda y en donde Dios es algo así como una especie de Santa Claus. Dios, viendo el vacío que había en nuestro interior, en mi interior, el caos, la necesidad de amor, de afecto, de perdón, de dirección en mi vida, Dios comenzó a moverse en medio de ese caos en el que yo estaba. En donde los que le dicen a uno amigo lo traicionan. En donde su propia familia lo critica, lo juzga. Lo toma como instrumento de burla. En donde uno en esta sociedad no tiene ninguna clase de valor. Ninguna clase de valor tiene uno. En donde para la empresa somos un número más. Para el gobierno somos un número más. Para el sistema simplemente somos un número más. Y el sistema funciona perfectamente bien sin nosotros. Y esta vida que nos lleva a entender que no tenemos propósito, que no tenemos rumbo ni dirección, que debemos vivir desenfrenadamente. Esta sociedad que está impulsando cada vez más al ser humano a vivir en contra de todos los principios que Dios estableció, con orden, con parámetros, con disciplina. Esta sociedad que está a punto de derrumbarse, porque la vemos en sus peores estados en la historia. Y nosotros, parte de esa sociedad, Dios comenzó a moverse en su plan de salvación. Dios puso a 1, a 2, a 5 a orar por nuestra salvación, a clamar para que conociéramos a este Dios, a pedir que Dios enviara su Espíritu a nuestra vida. Y el Espíritu Santo primero pone a esas personas a que oren. Y con esa oración, con esa intercesión, comienza el reino de Dios ahora a trabajar a favor nuestro. Y empiezan a presentarse las oportunidades para que escuchemos la palabra, para que nos acerquemos a Dios.
Y Dios comienza a generar escenarios en nuestra vida en los cuales Él se ve como la única solución y respuesta que tenemos para nuestros problemas. Y Dios, en su plan perfecto, porque Dios es un diseñador por excelencia, Dios en este plan perfecto, en esta ingeniería que Él desarrolló, tiene cada cosa calculada y sabe cada paso que íbamos a dar y nos salía al encuentro para que pudiéramos nosotros llegar a rendirnos a Él. Y preparó todo para que su Espíritu nos sacara de este abismo en el cual habíamos caído. Y no sé a cuánto lo vivieron, pero yo sentía que mi vida estaba en un abismo. Yo sentía que mi vida estaba en un abismo. Que no iba a hacer nada con la profesión que estaba estudiando o que había terminado. Que las oportunidades de trabajo eran muy pocas. Que el conseguir un hogar, alguien que me amara realmente, sinceramente, era algo iluso. No tenía esperanza, no tenía ilusiones. Un abismo. ¿Y cuántas vidas están hoy en ese abismo? Un abismo emocional, existencial. Y cuando utiliza la palabra abismo, hace referencia a algo que pareciera que no tiene ni siquiera fondo. Y decimos, ¿cuándo mi vida va a tocar fondo? Siento que estoy cayendo y cayendo y cayendo. ¿Cuándo voy a tocar fondo? Pero ya el Espíritu se movía. Y viene la más maravillosa intervención de Dios, tanto en su creación como en nosotros. Y es que Dios habla por primera vez en la Biblia. ¿Y saben cuáles son las primeras palabras de Dios en la Biblia? Sea la luz. Sea la luz. Dios habló. Y el abismo, la oscuridad, la soledad, el caos, es iluminado con una luz a la cual las tinieblas no pueden resistir esa luz. Y esa luz no es simplemente un fenómeno físico. Esa luz es un alguien. Y ese alguien está ahí también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y miren lo que dice. Miren lo que dice de esa luz. Porque la luz no era algo, era un alguien. Amén. La luz era un alguien. Y es ese alguien que entró en la creación y que entró en nosotros y comenzó a establecer la dirección, el plan, el orden de Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículo 4, en Él, hablando de Cristo, el Mesías, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y hoy sabemos, por simplemente estudio de la naturaleza, por procesos biológicos, sabemos lo necesaria que es la luz en los seres vivientes. Las plantas no pueden hacer su proceso de fotosíntesis sin la luz, es imposible. Los seres humanos, nosotros nos alimentamos de la vitamina que el sol nos da. Vitamina D, si no estoy mal. Todos necesitamos de la luz, pero no es algo producido por el sol, es alguien en quien está la vida de todo lo que nosotros vemos. Es alguien, y ese alguien es el Hijo de Dios. Y dice el versículo 5, el fenómeno del cual les estoy hablando, que pasó en Génesis y que pasó en mí hace 16 años. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Wow! ¿Qué pasó cuando la luz, la vida,
vino y me tocó. Que las tinieblas que habían en mí, las cadenas del pecado, las ataduras, los demonios que controlaban mi vida, las iniquidades que me tenían preso en esa cárcel de oscuridad llamada abismo, que me tenían allí sometido, rendido a su voluntad, a su control y dominio, toda esa luz entró y rompió. Y rompió. Y me hizo sentir por primera vez en mi vida que yo era alguien amado. Que yo no estaba solo. Que había un ser superior a todos los que yo conocía y a mí mismo que me amaba. Un ser que no solo estaba sobre mí, sino que ahora estaba dentro de mí. Por eso la luz de Jesucristo resplandece y no hay tiniebla, no hay diablo, no hay oscuridad que pueda resistirse a esta luz. En la física se sabe que la oscuridad es ausencia de la luz. En la física se sabe que el frío es ausencia de calor. Y fíjense cómo el abismo nos habla de ambos elementos. Oscuridad y frío. Pero el orden de Dios, que es perfecto, hace que su Hijo, su luz, su espíritu, su poder venga a nosotros. Y la oscuridad, el vacío, la soledad, el frío se rompe. Y ahora digo, Señor, ya no estoy más solo. Y empiezan los episodios de Dios en nuestra vida, en los cuales nos comienza a visitar, nos comienza a hablar en nuestro corazón, nos hace sentir que no tenemos por qué tener más temor, que Él tiene su vida en nuestras manos y nos empieza a llenar de promesas, nos empieza a mandar ángeles, nos empieza a rodear de hermanos en Cristo, de pastores de Él, para hacernos entender que no hay tiniebla que pueda prevalecer frente a la luz, a la vida, al amor que Él ahora ha derramado sobre nosotros. Es por esto que cuando Dios dice el versículo 4, en Génesis 1:4, dice, y vio Dios que la luz era. ¿Y qué hizo Dios? Separó la luz de las tinieblas. Entonces, en el mundo físico, vimos que algo sucedió en este universo, algo sucedió en este planeta. Y es que Dios ordenó una separación de las tinieblas y de la luz. Pero, por lectura misma bíblica, por interpretación bíblica, vemos cómo la luz de la cual Dios está hablando aquí es una luz espiritual. Porque es más adelante donde Él habla de las lumbreras que puso en el cielo para que marcaran las estaciones, las señales, los días, los meses, los años. Dios hace una separación espiritual en su creación. Y a este reino de oscuridad, que sabemos por otros textos, que fue comandado, dirigido por Satanás, quien antes era un querubín fuerte, protector, y todos sus demonios que se convirtieron en ángeles caídos en el momento en que pecaron contra Dios y se rebelaron. Este Dios no les permitió a ellos más tener el control de este planeta, que lo habían destruido y acabado de su forma original, la cual nosotros por la Biblia no conocemos, pero que sabemos que hubo antes de esta creación algo. Lo sabemos por la palabra. Y Dios los separa. Pero esa separación no es la única que sucede en toda la creación. Miren que Dios no solamente separó la luz de las tinieblas. Si vemos en el versículo 6, viene otro fenómeno maravilloso de separación. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Viene otra vez una separación, pero
Pero esta no fue la última separación. Vino otra separación más. Dice en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y sigue Dios en su proceso de separación. Separación. Que en la Biblia, en el hebreo, la palabra separación hace referencia, ¿saben a qué? A la palabra santidad o santificación. Ser santificado por Dios, ¿saben qué significa? Ser separado por Dios, ser apartado. Entonces fíjense cómo en la creación Dios va separando una cosa de la otra. Y en nuestra vida, una vez viene Cristo, una vez entra el Espíritu de Dios en nuestro corazón y comienza Dios a cambiar nuestros pensamientos. Empieza Dios a transformar. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos va a decir que no nos podemos conformar al sistema, a la corriente del mundo o al pensamiento que hay hoy en esta sociedad, sino que debemos transformar nuestros pensamientos, nuestra mente. Debemos renovarlos. Debemos empezar a pensar más como Dios piensa y menos como la gente o el diablo piensa. Esta separación sucede de manera creacionista por Dios en lo global que es esta tierra, este universo, pero es lo mismo que hace Dios en nuestra vida cuando comenzamos a caminar con Él. Comienza a separarnos, comienza en nuestra mente a producirse una separación. Lo que yo estoy viviendo, lo que creo que me va a suceder en mi impotencia, en mis errores que he cometido, en lo miserable que he sido, pero comienza a separarse de lo que ahora Dios en la Biblia, en las predicaciones, en su Espíritu hablándome, me comienza a mostrar y a decir. Y Dios comienza a decir, no, esta situación que tú estás viviendo no es para muerte, es para la gloria de Dios. Esto no te va a destruir, simplemente te va a acercar más a mí. Y cada prueba, cada aflicción, cada valle, cada batalla, mientras nosotros en nuestra mente pensamos que es lo último, que eso sí nos va a acabar, que de eso no podemos levantarnos, viene una separación y Dios dice, no van a poder contigo porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay una separación en nuestros pensamientos. Pero también hay una separación en lo físico. Y es que Dios comienza, por la luz que está trayéndonos, empieza a mostrarnos que mucha de la gente que nos rodea, con la que tanto tiempo hemos gastado, con los que tanto decimos que contamos y que son las personas que nos dan alegría y wow, yo sé que con esta persona voy a contar siempre. Dios comienza a mostrarnos que eso es un error y que ellos no son como yo creo que son. Me los empieza a mostrar como verdaderamente son. Su traición, su egoísmo. Y me empieza a separar también físicamente de personas, de lugares, de malos hábitos, de pecados, de vicios. Dios me comienza a separar de todo eso. Y me empieza a atraer únicamente a Él, a acercarme a Él. Por eso es que Dios nos lleva, fíjense cómo empezamos con una tierra desordenada y vacía, con un caos, porque eso es el caos, desorden, vacío, eso es el caos. Como apenas unos pocos días ya estamos viendo una obra con luz espiritual, donde ya las tinieblas no controlan ni dominan. Ya estamos viendo un proceso en el cual ese desorden y ese caos y ese revuelto de cosas ya se está comenzando a aclarar. Por eso Dios comienza a separar una cosa de la otra y Dios es experto en eso.
Y debemos dejar a Dios obrar en nosotros de esta manera. Enseñarnos a decir, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y comienza a descubrirse lo bello que sucede acá, cuando dice el versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. De toda esa masa y revuelto que había, comienza a verse lo seco. Imagínense cómo empiezan a brotar los montes y todo eso tan hermoso. Y eso es nuestra vida que muestra. Cuando de lo que era nuestra vida, ese carácter, ese desorden, esa negligencia, esa vida desorientada y sin sentido, comienza en el proceso de cambio y restauración que Dios va haciendo en nosotros, comienza a descubrirse que ya hay algo que está asomándose ya. Hay algo que está comenzando a verse. Comienza la expectativa. Y la expectativa en nuestra vida es maravillosa porque eso nos habla de esperanza. Esperanza. Y empiezo a entender que Dios tiene un plan conmigo, que Él me va a llevar allá. Porque esto seco que se descubrió de las aguas, no eran las islas brotando ya con árboles y todo, no. Apenas era la roca, la base. Y esto pasa en nuestra vida. Cuando comenzamos a sentir, a hacer cosas para Dios que antes no hacíamos. ¡Wow! Empecé a orar. Pude hablar con Dios, no como me enseñaron. Pude hablar con Dios y lloré a solas en su presencia. Eso nunca me había pasado. Tal vez no hice la mejor oración del mundo, pero pude hablar con Él y sentí que me escuchó. Comienzan a verse cosas. Comienzo a sentir el deseo de congregarme. Empiezo a sentir el deseo de leer la palabra. La alabanza empieza a convertirse en algo importantísimo en mi vida, porque antes era una persona, wow, que me gustaba la música, los ritmos, tenía mis artistas favoritos, pero algo ahora sucede en la alabanza. Y en la alabanza estoy sintiendo cosas que ninguna otra música me hizo sentir. Entonces, no está completo, pero ya se está asomando algo, está apareciendo algo que se nota que tiene un propósito y que hace parte de un plan. Amén. Por eso nosotros no podemos estancarnos en ninguna parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que seguir avanzando y avanzando, porque eso que estoy empezando a ver en mi vida habla de que hay un propósito más allá. Ahora miren esto, miren esta parte que no lo hemos leído, pero lo vamos a leer. Dice el Señor en el versículo 10, aunque pues ya lo había visto el Señor antes. En el versículo 10 Dios menciona algo, y es que Él dice que cada cosa que va haciendo día por día, cuando Él ve lo que produjo ese día, lo que se hizo en ese día, ¿cómo lo vio Dios? Bueno en gran manera. A veces, especialmente cuando estamos empezando en el cristianismo, o cuando caímos y Dios nos está restaurando y volviendo a levantar, pensamos que no hemos avanzado nada. Pensamos que esto es muy difícil, que cuándo lo voy a lograr. Pero miren el Dios que sabe que las cosas empiezan en algo poco y se convierten en algo muy grande. ¿No fue Jesús el que nos enseñó sobre la fe? ¿Qué era cómo empezaba la fe? Un pequeño grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crecía, llegaba a convertirse en uno de los más grandes árboles. Y dice el Señor en esa parábola
que venían las aves y anidaban allí. Una pequeña semilla se convirtió aún en un lugar, no solo en algo que produjo mucho fruto, sino en un lugar de refugio. Ese es el pensamiento de Dios. Por eso nosotros necesitamos pensar de la manera que Dios piensa. Y cuando veo un frutico que salió en mi vida, cuando veo algo que antes no hacía, ¿qué tengo que hacer? Gracias, Padre. Me estás enseñando la paciencia, la perseverancia. Voy a seguir adelante, Señor. Porque eso que le mostré a Dios, a pesar de que sea muy pequeño, para Él es bueno y bueno en gran manera. Amén. Bueno y bueno en gran manera. Y así continúa el proceso de Dios en su creación, en nosotros también. Dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Entonces se dan cuenta que la separación que hubo de lo mojado a lo seco, se dan cuenta que era algo así como algo rocoso, como la estructura, las capas tectónicas fuertes, firmes de nuestro planeta. Pero a esa roca tan dura, o como es la roca, blandita, a esa roca tan dura, ¿qué orden le dio Dios? Miren la orden que le dio. ¿Qué dijo? Produzca tierra y esa tierra produzca hierba verde. Entonces de eso rocoso, de eso duro, de eso que parece que no tiene forma, que no se sabe ni qué es, comienza el Señor a producir unas capas maravillosas de tierra. Y tierra muy fértil, en donde comienza a crecer todo lo verde. Imagínense eso, ese fenómeno tuvo que haber sido hermoso, de ver cómo el agua saca esos montes grandísimos, rocas gigantes, pero esas rocas se empiezan a cubrir con un vestido verde hermoso. Eso pasa en nosotros, ese carácter mío, esas debilidades, esos pecados que habían en mí, eso que parecía que era terrible en mi vida, ahora eso comienza a tomar forma y Dios lo comienza a vestir de hermosura. Dios comienza a llevarse toda esa apariencia terrible y empieza a convertirme en algo que va a producir fruto. ¿Y cómo se traduce eso en la vida cristiana? Cuando ahora estoy comenzando a permitir que la luz de Cristo, que ahora habita en mí, resplandezca a otras personas. Les hablo de Dios. Les hablo del proceso que Dios ha tenido conmigo. Les traigo esperanza. Les digo, mire, la Biblia está haciendo tantas cosas en mí que yo no la he leído tal vez ni siquiera toda. Cuando uno está empezando dice así, no sé muchas cosas, pero mire, esto que leí me asombró, y saca uno los primeros versículos que uno subraya en la Biblia, los primeros, que uno ni sabe cuántos libros hay, y eso está uno ahí mirando de un lado para otro y dice, ay, mire, y abren las partes que está subrayada y le dice a la persona, mire, Isaías 51:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y uno se siente que lo volvió a leer y dice, ay, otra vez siento como el amor y el abrazo de Dios mientras lo leo. Y la persona experimenta eso. Mi vida está ahora tomando una forma hermosa en Dios, pero estoy empezando a producir los primeros frutos para el reino de Dios. Por eso el cristianismo no es egoísmo. Por eso el cristianismo no es sectarismo. Nos quedamos nosotros aquí solos y somos nosotros solos y ya. No, eso no es cristianismo. El cristianismo es, como lo que está hablando Dios aquí, expansión, crecimiento, fructificación, que es lo que Dios dio a toda su creación. Miren esto tan hermoso. Y lo lindo es que Dios vio esto y Dios vio que era bueno, dice el versículo 10. En el versículo 11, cada árbol produjo semilla, cada semilla produjo fruto según su género, y toda la tierra se llenó.
¿Y qué decir cuando empieza el fruto del Espíritu Santo en nosotros? ¿Ah? ¿Qué decir cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos dice, mira, esa persona que tanto daño te hizo y todo, perdónala? Y sale uno del abismo, sale uno de la cárcel, del resentimiento, del rencor, de la falta de perdón, sale ahora a la tierra buena. ¿La tierra buena de qué? De la paz, de la reconciliación, del perdón, del amor. Oiga, y esa persona que uno decía, uy, ahora hasta uno siente deseo de orar por esa persona. Esos son los frutos que Dios va produciendo. El efecto de la luz en nosotros, el efecto de la vida en nosotros, tanto la luz como la vida. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Cristo dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y también es la verdad, sí. Es lo que dice Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este mensaje no es únicamente para personas que no hayan conocido antes a Dios o que apenas lo estén conociendo y estén empezando. Este mensaje de la resurrección también habla, porque estamos hablando de una segunda génesis, una segunda creación. Habla de aquellos que empezaron un día con Dios y se cayeron y cayeron en manos del enemigo y han sido presa, esclavos del diablo otra vez. Y Dios dice, no, es hora de abrir esas puertas de oscuridad, es hora de rescatarte y de comenzar otra vez el proceso contigo. Y Dios es experto en la restauración, Dios es experto en la resurrección. Por eso parte del plan de su salvación incluía la muerte de su Hijo, pero no lo iba a dejar ahí muerto, lo iba a resucitar para enseñarnos que Él es el Dios, que su vida no tiene fin. Si la vida de Dios no tiene fin, significa que yo tengo otra oportunidad para volverme a levantar. Que yo hice las cosas mal. Dios me da la oportunidad de corregirlas y empezarlas a hacer bien otra vez. Hermanos, lo vimos en Jerusalén. Dios se los anunció. Dios les dijo una y otra y otra y otra vez. Yo quiero que ustedes, ¿no lo leíamos en el Salmo 81? Lo leímos empezando el servicio en el Salmo 81. Dios les prometió que serían su nación para siempre, que no habría imperio ni nación que pudiera destruirlos si ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Fue la promesa de Dios. Pero dice el Salmo 81, mas tú no quisiste. Ellos no me quisieron a mí, no quisieron escucharme. Y por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos. En otras palabras, Dios dejó de ser su protección. Porque es que muchas veces la gente, y especialmente cristianos de más años, han crecido en un evangelio como medio raro y no saben cómo funciona esto de ser entregado por Dios en manos de los enemigos. Y lo que en la mayoría de casos, no en todos, pero en la gran mayoría de casos, lo que esto significa es que cuando yo dejo a Dios y me aparto de Él, yo me salgo de su protección, de su cobertura. ¿Ya? Es como estar en un lugar donde hay personas infectadas con COVID, con un virus, y quitarme el tapabocas. Soy yo el que estoy permitiendo que el virus entre. Eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Cuando nosotros dejamos de orar, nos estamos quitando el tapabocas para permitir que vuelva la contaminación, que vuelva la carne y sus malos deseos otra vez a dominar. Cuando me alejo de la palabra de Dios, eso es lo que estoy haciendo. Me estoy quitando el tapabocas y estoy permitiendo que empiece a entrar todo lo que mis ojos desean, codician, lo que veo en el mundo. Y eso es lo que ahora me gusta, me llama y me atrae. ¿Por qué? Porque Dios es una protección.
Pero cuando yo me salgo de esa protección, estoy vulnerable, estoy expuesto. ¿Qué debo hacer para permanecer todos los días en esa protección? Buscarlo todos los días. Oración, lectura bíblica, alabanza. Y entender que Dios tiene un propósito conmigo a donde Él me quiere llevar. Qué maravilloso que cuando Dios aquí en el versículo 12 dice que vio que los árboles daban frutas y que esas frutas tenían semilla, o sea que se iba a seguir reproduciendo y que lo que Él estaba creando ya iba a ser algo continuo. Dice que Dios vio que era bueno. ¿Cómo le agrada a Dios que nosotros produzcamos fruto, pero que ese no sea el último fruto que producimos o el único, sino que sigamos continuamente produciendo frutos y fruto y fruto y fruto? Que caminamos continuamente con Él en ese propósito, en ese designio, en ese plan al cual Él me ha llamado a mí. Si Dios me ha dicho, yo quiero hacer cosas grandes contigo, ¿qué debo hacer yo? Creerle y caminar hacia eso. Si Dios me dice, quiero hacer cosas grandes contigo, yo te quiero usar, ¿qué debo hacer? Debo meterme con Él a que moldee mi carácter, porque con el carácter que tengo no me puede usar. Debo llenarme de su palabra, porque ¿qué voy a ministrarle a las personas con las cuales Dios me use? ¿Mis ideas, mis pensamientos? No, debo llevarles la palabra, que es la que me ha dado la vida a mí. La palabra que me ha servido en mi transformación es la que yo debo llevarle a ellos. Ese es el alimento espiritual. Entonces dése cuenta que no es quedarme simplemente con una ilusión y con algo allá lejano, es caminar en ese plan. Entrar en el orden, porque es que esto que está haciendo Dios aquí es un proceso de orden, de organización. Y esto lleva esfuerzo, requiere de una disciplina. Requiere de una disciplina. No puedo ser flojo ni indisciplinado con Dios. Miren qué maravilloso. Como toda la creación va, dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. ¿Y qué significan esas lumbreras en nuestra vida? ¿Qué significa eso? Bueno, yo veo las lumbreras acá como brotes de el ministerio, el uso que Dios me quiere dar a mí. Cuando comienzan a aparecer en mi vida ya señales, evidencias de que Dios me está encaminando a ser un siervo de Dios. Dios me está encaminando a que mi casa sea un grupo de oración. Yo voy a ser un grupo familiar en mi casa, pastor. Yo he sentido el deseo de consagrar mi casa y abrir las puertas. Yo he sentido el deseo de prepararme más y comienzo a ver estas señales como evidencias que van a marcar lo que va a ser el resto de mi vida. Por eso es que muchos cristianos duran unos pocos años y luego vuelven atrás. Porque no completaron el proceso de separación. Hubo cosas de las cuales no se separaron, que tenían que dejar y no dejaron. Había metas y propósitos a los cuales Dios los había llamado, que no pusieron el esfuerzo, el compromiso, la disciplina. Pero había también personas a nuestro alrededor, autoridades que Dios siempre nos da, siervos, instrumentos, para que nos ayudaran en ese proceso, y los menospreciamos y no fuimos a que ellos nos ayudaran. No confiamos en ellos. No les abrimos nuestro corazón, no les pedimos oración, no les pedimos ayuda. Dese cuenta como Dios con las estrellas, con el sol, con la luna, Dios dijo iban a servir de señales para marcar las estaciones. Los días, los ciclos, los meses, los años, todo.
Y muchas veces esa clase de señal grande y todo eso son personas en nuestra vida, como lo es un papá espiritual. El papá espiritual me va a poder decir a mí: mira, hijo, vas en este proceso. Aquí vas en este lugar en el que tú estás ahorita, vas en este tiempo con Dios. Ahora hay que hacer esto y esto y esto. ¿Para qué? Para llegar al siguiente. No podemos tener invierno si no tenemos antes el otoño. ¿Por qué? La naturaleza no resistiría un cambio tan abrupto del verano al invierno. Acabaría con los seres vivos. Por eso Dios hizo procesos de transición. Y las autoridades espirituales nos van a ayudar a reconocer esto. Mira, hijo, Dios te quiere llevar aquí. Hoy que yo estoy listo, que ya... No. Espérate. Lo hablábamos el viernes. El diablo es experto en aparecerse y en decir: no, sí, tú vas a tener esto, Dios te dijo que te iba a dar eso más adelante, pero lo puedes tener ahorita, ya mismo lo puedes tener, solo tienes que tomar este atajo. Y el diablo va a presentar multitud de veces en nuestra vida atajos, que lo único que van a hacer los atajos en nuestra vida es llevarnos nuevamente al abismo. Y vean abismo como soledad, como frío, como prisión. Siempre. Ahí va a estar el engañador. ¿No dijo el apóstol Pablo que Satanás, que no es sorpresa porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz? O sea, él quiere venir a decir: vengo a darte esto en tu vida, quiero enseñarte y mostrarte esto, pero es un disfraz. Es un engaño para distraernos y sacarnos del camino y del propósito y del plan verdadero de Dios. Y cuando el ángel de luz disfrazado, que es el diablo, se quita su disfraz de luz, vemos que está en tinieblas y que ahora nosotros somos sus esclavos. ¿Qué hay que hacer? Hay que regresar rápidamente a la luz verdadera. Y para volver, cuando salimos del camino y estamos otra vez en la oscuridad y todo como al comienzo, y queremos regresar a Cristo, tenemos que llegar de rodillas en humillación a decirle: Señor, no escuché. Señor, no presté atención, me descuidé, fue mi culpa y vengo a que me ayudes. ¿Cuánta gente se sale del camino y le echa la culpa a Dios? Yo lo he visto. Gente que le echa la culpa a Dios. Cuando Dios ha dispuesto todo para que nosotros nos salvemos y lleguemos al cielo. Todo está listo, está preparado para que nosotros solamente caminemos. Oh, que vino este obstáculo, Señor, ayúdame a levantarme y poder escalar este monte que se me vino. ¡Pum! Dios le da a uno la fuerza. Oh, que vino este ataque espiritual. Señor, ayúdame, manda ángeles, necesito tu ayuda porque son más fuertes que yo. Dios le envía la respuesta. Pero todo esto tenemos que entender hacia dónde nos llevan. Versículo 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Y después vienen las aves que vuelan en los cielos. Y después, en el último día, el sexto día, Dios crea animales y por último al hombre. Toda esta creación tan hermosa que habíamos visto hasta este punto con los mares, con los ríos, con los montes, con las islas, con la naturaleza tan hermosa, no tendría ningún sentido si no hubiera seres vivientes. ¿Y por qué hacen parte tan fundamental de la creación los seres vivientes? Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Y saben qué representa toda esta creación en el cristianismo y los seres vivientes? Toda esta creación la podemos comparar con la iglesia. Y los seres vivientes somos los miembros de esta iglesia.
Sí, claro. De nada tiene sentido un culto para Dios si no es con adoradores que vengamos a adorarlo de verdad, de corazón. De nada tiene sentido leer la Biblia si no es para yo reflexionar en lo que Dios me está diciendo y ponerlo por obra. Dios quiere hijos vivos. Dios quiere miembros vivos. Por eso Pablo nos compara con miembros del cuerpo. Y no un cuerpo muerto, un cuerpo vivo, cuya cabeza es Cristo. Por eso Jesús no solamente se presenta como luz, sino como vida. En Él estaba la vida, dijo el apóstol Juan. En Él estaba la vida. Y si nosotros somos la iglesia del Señor, y todo esto que organizamos es para Él, tenemos que entender que Dios tiene un propósito con nosotros como iglesia aquí en Canadá. Nosotros, le hablo a la congregación aquí de Canadá. Dios, ¿con cuántos seres humanos empezó a poblar la tierra? ¿Con 100? ¿Con 3 millones para que el planeta pudiera estar así? ¿Con cuántos comenzó a poblar la tierra? Con 2. ¿Con cuántas personas empieza Dios una iglesia? Con 2. Con 2. Y hay un fenómeno aquí bien bonito de cómo Dios saca a la humanidad, porque la reproducción estaba no solo en Adán sino en Eva, pero Eva estaba dentro de Adán. Eva estaba dentro de Adán, por eso cuando se la da lo hace caer en sueño profundo y extrae su costilla. La iglesia está dentro del varón que Dios llama. La iglesia está dentro del hombre de Dios que Dios llama. Y hablo de la iglesia en un lugar geográfico específico. Entonces Dios llama a un hombre con propósito, lo unge con poder, con el Espíritu Santo, y le habla de un plan. La iglesia está dentro de él. Por eso, en la oración, en la predicación de ese hombre, en el evangelismo de ese hombre, van a comenzar a salir ¿qué? Los miembros. Ese hombre le predica a otro. Y ya son 2. Pero este que se convirtió ahora le predica a otro. Ahora son 3 y ahora son 4. Así crece una iglesia. Por eso ahorita allá en London, que están allá en London congregándose, físicamente, geográficamente estamos lejos. Pero ¿cómo va a crecer la iglesia de London? De esta manera. Y ahora José, que está allí al frente, yo hablaba con él este principio y le ponía un ejemplo que se los quiero poner a ustedes. Tienes una compañera en el trabajo, tú, vale. Y esa compañera ve en ti algo especial, algo diferente. Y esa mujer siente que te tiene que abrir el corazón y pedir un consejo, que tú vas a ser la persona correcta para darle un buen consejo. Y se acerca. Tú la recibes con amor, le das un buen consejo bíblico y la oras por ella, la consuelas, la ayudas en su momento. La mujer sale fortalecida, se da cuenta que fue muy buena decisión ir a ti y sigue pidiéndote consejos y sigue buscándote, y tú le sigues respondiendo y tú le dices: mira, toda esta sabiduría y lo que yo te digo está en la Biblia, a mí Dios también me ha sacado de esto. Compartes tu testimonio con ella, le hablas lo que Jesús hizo por ella. Y entonces esta mujer comienza a prestarte una atención especial. Y va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y ya tú ahora oras por ella. Allá en el trabajo le dices: mira, hoy me gustaría compartir una palabra. Y se sientan en un break o en el lunch y hablan una palabra. Ella quiere más, quiere acercarse más a Dios y quiere conocer más a Dios. Tú le dices: ok, te voy a abrir las puertas de mi casa y entonces te espero allí el sábado. Y ella llega allá el sábado, 1 hora estudiando la Biblia, oran juntas. Y esto pasa por 2 meses, 3 meses. 3 meses
en los cuales esta mujer ha notado el beneficio que recibe de estas reuniones, de estas consejerías, de tus oraciones, de tus enseñanzas, ¿vale? ¿Qué va a pasar si después de los 3 meses que esta mujer ha visto eso y quiere más, y tú le dices, mira, yo me congrego, tengo una iglesia y me congrego los viernes y los domingos, yo quiero que tú vayas conmigo a un servicio? ¿Qué va a pasar si después de todo este tiempo que tú le has dedicado y que ella quiere y que has visto los resultados y que ella realmente está produciendo ya frutos en su vida, qué va a pasar si la traes a un servicio acá? ¿Se va a sentir la mujer incómoda? ¿Se va a sentir la mujer como una extraña y como visitante? ¿Cómo se va a sentir ella? Ella va a sentir que eso era lo que necesitaba. Esa mujer que ya le ha entregado el corazón a Cristo, que ha sido discipulada por ti en tu casa, pero que ahora está viniendo a la iglesia y le hablas el bautismo, va a decir, yo sí me quiero bautizar. Yo sí me quiero bautizar. Y se bautiza. Pero no es una miembro oficial de la iglesia únicamente. Ahora ella es una hija verdadera de Dios. Y trajiste a la iglesia un alma, no un visitante, no un miembro. Trajiste un alma a Cristo. Ahora esa personita a la cual amaste, por la cual oraste, discipulaste y trabajaste tanto, ahora ella es tu hermana en Cristo Jesús. Yo hago una pregunta, esa persona que realmente se convirtió y que sigue adelante, ¿no se convertirá el día de mañana en un instrumento aquí en la alabanza? Si tiene el llamado, ¿no se convertirá en alguien que quiere servir dentro de la iglesia? ¿Será que ella se va a rehusar a ir a compartir el evangelio a un parque, a la calle en el verano? No, porque hemos formado un hijo espiritual, un discípulo de Cristo, alguien que no vino por algo. Es por esto que Dios rompió la estructura que había en la iglesia en London. Nos quitó el templo y nos dijo, vendan ese templo, porque al templo nuestro llegaron muchísimas personas, atraídas por el edificio, atraídas por lo que se decía del ministerio. ¡Wow! Hay unos pastores hispanos en London que Dios está usando y son una pareja pero increíble. Y así llegó gente a nosotros. Y yo con dolor veía venir estas personas los domingos, y el primer domingo que ellos llegaban, recuerdo como entraban y solo miraban hacia alrededor a ver qué otras personas venían y cuántos iban a entrar al culto. No alabaron a Dios, no escucharon la predicación, no recibieron la presencia del Espíritu Santo. Pregunta, ¿será eso lo que debemos volver a hacer otra vez? ¿Volver a traer a la gente con un edificio? ¿Volver a atraer a la gente con una comida, con un evento, con regalos o con ofrendas o con donaciones? ¿Será esa la forma correcta de atraer gente a Cristo? Ya Dios nos mostró que esta no es la forma. La forma es como Él hizo la creación, paso a paso. ¿Qué es lo primero que tenemos que darle a la gente? La luz y la vida de Jesús. Antes de un mercado, antes de una ayuda económica, antes de cualquier otra cosa. Pero para poder dar la luz y la vida de Cristo tenemos que tenerla en nosotros y tener claro que este es el plan. Por eso allá en London necesitan la paciencia. Aquí nosotros tenemos toda la paciencia del mundo. Y vamos a esperar a que aquí a este lugar llegue gente que realmente van a ser hijos espirituales de esta casa. Por eso nosotros no hemos puesto anuncios invitando a nadie de la ciudad. De hecho, en los medios sociales han habido personas de la comunidad hispana que dicen que ojalá llegaran pastores hispanos aquí, a New Brunswick, porque no hay una iglesia hispana. Y nos vimos tentados a decir, wow, ahí podemos entonces tener una iglesia más grande. No,
cometeríamos el mismo error que cometimos años atrás en London. La iglesia genuina, la iglesia verdadera, se levanta como lo hizo Jesús. Uno a uno llamó a sus discípulos. Él no dijo, vengan ustedes 50, vengan conmigo. Él fue uno a uno y los llamó. Uno por uno los llamó. ¿Y qué hizo con esos 12? Dio su vida por esos 12. Y le huyó a las multitudes. Y los confrontó a los religiosos y a los hipócritas. Y les dijo, ¿ustedes qué buscan? Vinieron a verme era únicamente porque les di de comer y hoy también quieren comer. Dijo, no sean interesados. Y confrontó. Puso orden al ministerio que Dios le dio, enseñándonos cuál es el orden que nosotros como iglesia tenemos que tomar para levantarle una obra a Dios, una obra agradable. Dios tiene que mirar esta obra y decir, wow, qué buena obra, cómo me gusta la predicación, tiene que decir Dios. Para que a Dios le guste la predicación que damos en esta iglesia, ¿cómo hay que predicar? ¿Para complacer a la gente? ¿Habrá que mencionar el pecado para agradar a Dios? ¿Qué creen? Sí, claro. ¿Habrá que mencionar el infierno para agradar a Dios? Por supuesto que sí. ¿Habrá que llamar a la gente a que su meta final y su propósito final sea llegar al cielo? Por supuesto. Para que la predicación le agrade a Dios tenemos que sacar la psicología, el humanismo, el consejito mío, lo práctico. No. Si queremos que la predicación le agrade a Dios, tenemos que ser fieles al mensaje que Él nos da y hablarlo con amor, con claridad. Ahora, si queremos que a Dios le agrade esta obra, vamos a necesitar que los que estemos acá estemos comprometidos con Dios. Amén. Si los que no estamos todos comprometidos con Dios, van a continuar las divisiones. Va a continuar el desánimo. Vamos a regresar a lo mismo de durante años. Esa batalla el domingo, el pastor empezando el servicio, esperando a que las bancas se llenaran. Empezando a que la gente llegara, porque llegaba cada uno a la hora que quería. Pregunta, ¿el que llegó a la hora que quería el servicio, llegó comprometido con Dios sabiendo que tenía una cita con Él? ¿O llegó sabiendo que la cita era con el pastor? Uno no llega al trabajo a la hora que quiere. Uno llega al trabajo a la hora que está firmado el contrato. A las 7 de su entrada, ahí tiene que estar unos 5 minutos antes de las 7. Entonces necesitamos un compromiso con Dios, un compromiso con la verdad, una fidelidad genuina, real para con Dios. Esa iglesia, fundada de esa manera, Jesús prometió en Mateo capítulo 16, que esa iglesia, las puertas del infierno no prevalecerían contra esa iglesia. Y cuando Jesús habló eso, se lo habló a 12 hombres. A 12 hombres. Para los que tienen miedo de los números. Para los que sienten, ay, es que somos muy poquitos. No, mis hermanos. Yo los invito a que lean en la palabra de Dios con cuánta gente Dios levantó su obra. Esta creación tan hermosa, voy a cerrar con esto. Esta creación tan hermosa, no tardó mucho tiempo hasta que el enemigo volvió otra vez a meterle la mano. Y cuando el enemigo le metió la mano, se multiplicó la maldad sobre la tierra otra vez. Y Dios, que es experto en las restauraciones, dijo, esto me toca volverlo a empezar, borrón y cuenta nueva. Hablando del género humano y animal. ¿Y qué hizo Dios? Génesis capítulo 6. Llamó a un hombre. ¿A cuántos? ¿Cómo empezó la humanidad? ¿Con cuántos? Con uno. Y entonces Dios sabe que tiene que volver a empezar y depurar toda esta maldad. Y llama a un solo hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Noé. Y le dice, he decidido el fin de toda la humanidad. Y comparto mi plan de salvación contigo.
para que tú y tu casa sean los que vayan a levantar la nueva generación. Y de la gente que en ese momento existía sobre la tierra, ¿cuántos quedaron con vida? Solamente 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de ellos. 8 personas. 8 personas con las cuales Dios volvió a empezar todo otra vez. Y eso lo ven ustedes en la Biblia una y otra y otra y otra vez. ¿Con cuánta gente empezó Dios su pueblo? Una sola persona. ¿Quién? Abraham. En Abraham estaba la semilla que poblaría la tierra entera. Hablando de su pueblo judío y cristiano. Uno solo. Y anciano. Uno solo. Pero cuando está su pueblo ya multiplicado y grande, pero es esclavo en Egipto, ¿con cuántos Dios levanta una revolución y liberta a su pueblo de esa esclavitud en Egipto? ¿Con cuántos? Uno, llamado Moisés. Y cuando su pueblo está en el desierto y se ha multiplicado el pueblo y ahora es libre y Dios quiere hacerlos entrar en la tierra prometida, a ese plan de salvación, a ese plan maravilloso de la tierra prometida, al cual Dios convocó a todo su pueblo, aproximadamente 3 millones de personas fueron invitadas a entrar en la tierra prometida de parte de Dios, de lo que era su pueblo judío en ese tiempo. De esos 3 millones, ¿cuántos lograron realmente entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos le creyeron a Dios y entraron a la tierra prometida de todo ese pueblo? 2 de esa generación. 2. Únicamente 2. Todo el resto grueso del pueblo murió en el desierto hasta que la nueva generación se levantó y entraron comandados por Josué. Se dan cuenta como una y otra y otra y otra y otra y otra vez en la Biblia Dios nos da ejemplos de que si hacemos las cosas mal y se nos salieron de curso, Él puede volver a darle dirección. Y que Él puede volverle a dar inicio. Y que Él puede volver a dar forma. Y que del caos que nosotros o que el diablo hizo y que nos asociamos con el diablo y logramos destruir lo que Dios había hecho bueno en gran manera, de ese caos Dios puede volver a sacar algo bueno y maravilloso. Y que no depende de los números. Que no depende de cuántos seamos, que depende de que Dios sea el director de esa obra otra vez. Es todo lo que necesitamos, que Dios sea el director de la obra. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué se necesita para que ustedes abran su casa como un grupo familiar y que empiecen a invitar personas y que eso produzca frutos agradables a Dios? ¿Qué se necesita? Que Dios sea el director en ese grupo. Que se hagan las cosas a la manera de Dios. Que ustedes no se comprometan o lo hagan con pena con los pastores. Y, ay, es que nos pusieron la carga. Y es que como decimos que no. No. Es sentir en su corazón lo que Dios ha hecho con nosotros. Mire cómo el Señor nos ha bendecido y todo. Queremos llevarlo a más personas. Dios nos trajo aquí a New Brunswick con un propósito de glorificar su nombre. De romper toda esta religiosidad que hay. Aquí hay montones de iglesias cristianas, montones de iglesias cristianas. Y cristianos hay pero por montones. Pero de esos cristianos que ya conocemos, de esos cristianos chéveres, Por eso Dios nos trajo acá para levantar algo verdadero, algo genuino, algo que traiga arrepentimiento, cambio, transformación a las vidas. Y el que se comprometa con Dios va a hacer las cosas a la manera de Dios. Obediencia, fidelidad, compromiso. Amén. Por eso es que este mensaje se llama así.
Dios nos lleva del caos a la gloria. Y lo que el Señor va a hacer acá en New Brunswick, y lo que el Señor va a hacer en London, si los hermanos de London le creen, y lo que el Señor quiere hacer en Montreal, si nuestra hermana también le cree allá en Montreal. ¿Cuánto necesitó Dios en todo esto y lo que hemos hablado? Uno. Ahora la pregunta es, ¿cuántos en este lugar lo quieren? ¿Cuántos quieren ser ese uno? Y ver cómo Dios los sacó del caos y los quiere llevar a su gloria, a revelarse, a hacer cosas maravillosas. Entonces vamos a orar. Si ustedes realmente lo quieren, yo les pido de corazón, díganselo a Dios en este momento, ahí donde están, y que sea Dios el que lo haga. Padre, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, por este servicio. Te doy gracias por este mensaje, que no es mi mensaje, Señor. No es mi mensaje ni mi predicación, es tuya, Dios. Y aquí, Señor, como mensajero tuyo lo doy con mucha alegría, Padre, sabiendo que tú no te has dado por vencido con nosotros, Dios. Eres tú, Señor, el que manda. Eres tú el que dice, el que dirige. En nosotros debe estar la fe, el compromiso, el esfuerzo, claro. Pero tú pones el hacer como el querer, dice tu palabra. Tú eres el que da todo para que esto, Señor, pase, para que esto suceda. Y no queremos volver a hacer las cosas mal, Padre. No queremos volver a los errores, Dios, de atraer gente con un edificio, de atraer a la gente con un mercado, con una ofrenda, con una ayuda, con un regalo, no, con un evento. No queremos esto más. Queremos atraer a la gente con la luz y la vida. Y ese solo lo puedes dar tú, Jesús. Espíritu Santo, este es tu tiempo en mi amado Jesús aquí en Canadá. Este es tu tiempo, amado Espíritu Santo, de levantarme a mí como un siervo genuino, verdadero, que no te ponga ninguna traba ni ningún obstáculo, Señor. Por eso me estoy rindiendo totalmente a ti. A como tú quieras hacerlo, Espíritu Santo, así se hará. Como tú quieras, mi Señor. Pero también te pido, Señor, en aquellos que acá están diciendo amén y que ellos quieren. Te estoy pidiendo por ellos. Para que, Señor, Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Que el compromiso de ellos, a los que dicen sí y amén, sea un compromiso contigo. Dales espíritu de gracia, dales espíritu de oración, dales tu Espíritu Santo, mi Señor, para ser transformados con poder. Renueva su manera de pensar. Cambia, Señor, la manera de pensar de este pueblo, Dios mío, de que la iglesia no es la multitud, el edificio, el nombre, el espectáculo, no. De que la alabanza no son canciones y letras, no. La alabanza es hacerse uno contigo, es fundirse contigo. En una melodía que se levante, así uno no se sepa la canción, pero uno está allí agradecido y metiéndose de corazón contigo. Que la predicación, Señor, es el salir a esparcir la semilla, es el recibir la leche espiritual no adulterada, es el ser fortalecido con poder en el hombre interior. La predicación, la enseñanza bíblica, es la que nos da la instrucción, el conocimiento de ti, pero que también, Señor, el secreto contigo, Dios. Padre, gracias por este tiempo. Queremos discípulos. Yo sí te pido discípulos. Gente que te quiera creer, gente que te crea, como dijiste, Señor. Y yo quiero leer el versículo. Padre, yo quiero leer el versículo. Y les pido a todos ustedes que escuchen para que nunca pierdan el tiempo con gente que no quiere seguir a Dios a la manera de Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo les pido que entiendan este principio. No más perder el tiempo con gente que no cree ni se quiere bautizar.
Si alguien no se quiere bautizar es porque no quiere seguir a Dios como la Biblia lo dice. Que pone en duda el Evangelio, que pone en duda la predicación que le estamos dando, y allí no se va a recoger más que espinos, más que cosas que no son de Dios. Por eso es mejor dejar de labrar una tierra que no va a producir fruto. Hay que discipular y hay que enseñar la palabra y dedicarle tiempo al que cree y se quiere bautizar. Amén. Padre, leo esta palabra porque es algo que sentí, Señor, fuerte en este tiempo en mi amado Jesús. Y Señor, con los que estemos, con los que queden, Señor, acá, realmente sembrados en esta obra, te vamos a crecer, te vamos a creer y te vamos a crecer la obra, Señor. De hecho, eres tú el que la crece, eres tú el que trae cada día a aquellos que han de ser salvos. Pero primero quieres trabajar en nuestra fe, primero quieres trabajar en nuestro compromiso contigo, Dios. Que ¿de qué nos sirve, Señor, ser aquí 500 personas y todos desordenados y todos en rebeldía? No. Que el grupo que quedemos sea un grupo fiel. Yo no tengo miedo, Señor, de que tú sigas sacudiendo la casa. Yo no tengo miedo, Señor, pon el orden que tú quieras en esta iglesia. El orden que tú quieras. Y que queden los que realmente, Señor, tú quieres que queden. Eso es lo que yo te pido, Dios. Los que realmente deben quedar acá, Señor, que van a producir el fruto. Que me van a amar a mí, a mi esposita, que somos los pastores. Pero sobre todo que te van a amar a ti, Dios. Y que van a querer convertirse en ese instrumento de salvación allá. Uno no tiene que decirle a la gente vaya y predique. Uno no tiene que decirle a la gente vaya y ore. Vaya y lea la Biblia. Eso es pura religión. Es algo que nace, Señor, en cada una de las personas. Por eso te entregamos a ti, Señor, el control de todo, Dios. Gracias. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, y que han dicho amén. Gracias por todos los que allá en su casa, Señor, dicen amén y que realmente lo quieren hacer, Dios. Multiplica las fuerzas. Ven, Espíritu Santo, y llena cada vida, Señor, yo te lo ruego. Te doy honra y te doy honor, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias. Te pido también que bendigas a todos aquellos que están siendo fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Bendícelos, Dios. Multiplícales, prospérales, mi Señor. Y que todos estos dineros sirvan, Dios, para que tu reino se expanda, Señor. Bendice a nuestros pastores en Colombia, Señor. A nuestro pastor Antonio con sanidad, para que él pueda seguirte sirviendo como a él le gusta, con todas sus fuerzas. Levántalo, Señor, pronto, Dios. Multiplícanos también, Señor, allá en Neiva, en Bogotá, en las obras que tú vayas a abrir. Multiplícanos, Dios. Hijos fieles, hijos de la casa. Te damos honor, te damos gloria, precioso Rey. Y que estas señales que dice aquí tu palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Que estas señales se multipliquen, Dios, en medio nuestro. Los enfermos por los que hemos orado, sánalos, Señor. Liberta, Señor, a los endemoniados. Y que nada, Señor, de lo que está alrededor nuestro, las circunstancias, las guerras o los rumores de guerra, la recesión, las plagas, que nada de esto dañe nuestro corazón, que nada de esto nos haga daño, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te damos honor y te damos gloria, precioso Rey. Y bueno, gracias por esta presencia tuya, Señor. Gracias, mi Señor. Queremos escuchar de tu boca el decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Que fuimos fieles en lo poco y que en lo mucho nos pondrás, Dios. Por eso no nos apoyamos en el brazo de carne. Por eso no estamos confiados en quienes estén o no. Estamos confiados en que tú estás. Y eso es lo importante, Señor. En Cristo Jesús te damos honor y te damos gloria. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos amados, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra y bueno, continuamos entonces adelante. Los animo para que el miércoles estén en el tiempo de oración, el viernes todos unidos ahí también en el estudio bíblico y que nos animemos y estemos orando los unos por los otros. Bendiciones grandes, mis hermanos.